Hoy nos encontramos sábado 16 de mayo del 2026 y desde aquí les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles por supuesto por su fidelidad en la audiencia, en la sintonía. A todos nuestros hermanos, seguidores del interior del país, también les enviamos un saludo, que siempre se mantienen conectados a las ondas de Betel en nuestras 326 repetidoras a nivel nacional. En este sábado no me encuentro solo, como ustedes ya saben, está junto aquí conmigo mi compañera y conductora del programa, Grecia Ore Gutiérrez. Grecia, Dios te bendiga, Juan Diego, muy buenos días, que Dios bendiga a todas las personas que están en sintonía de Betel Radio, la voz que inspira. Hoy tenemos que desarrollar diferentes temas, como ustedes ya saben, el panorama político, electoral es siempre álgido en nuestro país. Por ello, voy a presentar a nuestro primer invitado. Se trata del vicealmirante Francisco Calisto Gianpietri, virtual senador por Renovación Popular, a quien le damos la más cordial bienvenida. Que el Señor lo bendiga. Un gusto estar con ustedes, bendiciones. Bien, a ver, hoy sábado ya tenemos los resultados de la OMPE de la primera vuelta y quienes van a pasar a una segunda vuelta, y tenemos como resultado a Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, y al señor Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. Renovación Popular, ¿qué lectura tiene de ese resultado? Bueno, primero, más allá de agradecer la invitación de ustedes para acompañarlos hoy día sábado acá en el programa, con un desasosiego es lo que podría yo definir lo que siento en ese momento, porque a todas luces lo que hemos vivido no es un proceso electoral prístino, inmaculado, como debió ser, sino un proceso difuminado, lleno de irregularidades. Al final unos dicen que fue fraude, otros dicen que no fue fraude, pero otros dicen que fueron irregularidades muy profundas en el proceso, pero estas irregularidades de una u otra manera han cambiado el resultado electoral, pues, y si cambia el resultado electoral, ¿es un fraude o no es un fraude? No lo sé, o sea, es un tema semántico al final. El resultado es de que yo sostengo de que están pasando a la segunda vuelta un personaje que no debería estar. Como organización política, Renovación Popular siente que ha recibido respuesta sensata por parte del Jurado Nacional de Elecciones o por parte de la OMPE. No, ninguna respuesta sensata, porque todo esto se enmarca en un proceso en extremo difuminado, con una serie de requerimientos de aclaración que se le han pedido y que no han sido satisfechos por la autoridad electoral, ¿no? Que es el Jurado Nacional de Elecciones, que ha tenido una performance paupérrima, por decirlo, disculpando la expresión, ¿no? Pero las solicitudes que ustedes han planteado han sido atendidas, pero entiendo que la respuesta no ha sido la que ustedes estaban buscando. Por ejemplo, cuando solicitaron nulidad de las elecciones, fueron denegadas. Luego las elecciones complementarias también emitieron un informe. El Jurado Nacional de Elecciones como tal indicó que era inviable hacer las elecciones complementarias. Y tengo entendido que el doctor Wilmer Medina estuvo solicitando anular las series 9000, pero tampoco ha habido resultado con respecto a ello. Bueno, el tema de la serie 900.000 es un tema que de repente la gente no llega a entender bien qué cosa es lo que ha sucedido ahí. Y lo que ha sucedido en ese espectro del proceso electoral es difícil, complejo y afecta el resultado final. No, las actas 900.000, son actas que se crearon en el año 2005 para satisfacer la necesidad de elegir las autoridades locales de los diferentes pueblos alejados del Perú, centros poblados, etcétera. Pero eso, en forma unilateral, ha extrapolado esa función sin un marco legal y ha terminado insumiéndose en el proceso electoral, haciendo que dos sistemas electorales coexistan en el mismo proceso electoral, ¿no? Porque tienen una forma diferente de administrar el universo de votantes, y los resultados han impactado negativamente, sobre todo en el caso no solamente en el caso de López Alea, sino en todo el proceso electoral. Porque si vamos a lo histórico, habían 300 actas inicialmente en este tipo de acta de votación para este fin determinado, y de ahí han ido ascendiendo en el número. Y el día 4 de abril, yo le pido que ustedes revisen, el día 4 de abril salió el señor jefe de la OMPE, el señor Corbeto, diciendo que íbamos a tener 1.200 actas de esta naturaleza en el proceso electoral.
pero hemos terminado con 4.703. Él lo dijo el 4 de abril, o sea, no lo dijo hace meses atrás, sino días antes de la elección. Actas que no tienen un padrón de votantes, actas que no tienen una cadena de custodia. Ha terminado la votación y no sabemos cómo han llegado las actas hasta aquí. Hemos pedido la relación de votantes y nos dicen no se lo podemos dar porque están tan alejadas que todavía no ha llegado esa información. Y entonces, ¿cómo llegó la información de las mesas de votación? Porque no se va por un lado las actas y por otro lado la relación de votantes. Todo tiene que ir junto en el mismo paquete, ¿no? Y cuando comenzaron a aparecer los datos de estas actas, que fue el 14 de abril, en la noche que pasó este señor del 5º puesto al 2º puesto, cuando estamos viendo que hemos estado casi 20 días entre respirándose en la nuca, disculpando la expresión, a ver quién corre y quién pasa un voto más, un voto menos. En una noche pasaron de puesto 5 al puesto 2. O sea, es un tema totalmente ilógico por donde lo que queramos ver, ¿no? Y vemos que el señor Burneo, que es el jefe del Jurado Nacional, denuncia a la persona que opera el sistema, que es la OMPE, a través de su procurador, claro, tratando de salvar su responsabilidad, cuando no puede salvar ninguna responsabilidad porque es responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, y me voy al nuevo rector de su misión, que está en el MOF, el Manual de Organización y Funciones, garantizar la voluntad popular. Eso es lo que dice su misión, a través de varias acciones. Fiscalizar la legalidad del ejercicio, yo no creo que esto sea muy legal que digamos, y fiscalizar el proceso electoral. Entonces él dice: a mí me llamó Burneo y me dijo que todo estaba bien. Burneo dice: a mí me llamó el proveedor y me dijo que iba a llegar el material y yo me fui a dormir. Entonces todo el mundo se fue a dormir y acá no pasa nada. Y el señor dice: no, es que él me dijo que ya estaba todo bien. Pero es su responsabilidad fiscalizarlo. O sea, realmente ha sido desastroso lo que hemos vivido en el Perú, y yo creo, y no solamente creo, sino estoy seguro que el Perú no se merece esto, ¿no? ¿Catalogaría estas elecciones como ilegítimas, fraudulentas? ¿Cuál sería el término más idóneo? Y si por mí fuese Pancho Calisto, yo hubiese anulado este proceso de arranque. Pero lo que debió suceder es que el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, que tenían la misión de garantizar el proceso electoral, el día sábado o domingo 0001, cuando el material no estaba, porque según la ley electoral, el material debe estar el día sábado a las 12 de la noche en los centros de votación. El 30% de los centros de votación de Lima no tenían material electoral. Ahí se vio para la elección. Es decir, un momento, no tengo el material, vamos a pasar esto para otro día, para el día siguiente, cualquier cosa. Solucionar el problema, pero no seguir atropellando ya de una forma tosuda, ¿no? Sigue. Y al final el señor Corbeto y el señor ¿cómo se llama el otro? Burneo se han convertido pues en sátrapas electorales, disculpando la expresión, ¿no? Un sátrapa es una persona que te impone su voluntad contra todo, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo en ese momento. Entonces, los resultados yo no creo que reflejen la voluntad popular. Ahora, y con esto cierro, y si tuviésemos que ir a una elección, bueno, vamos a una elección nuevamente. Y si yo no salgo electo, bueno, pues no saldré electo. Es justamente lo que yo he escuchado de usted en otros medios, donde ha usted señalado, incluso con un término más quizá criollo: si es que tengo que perder mi curul en esta elección para irnos a una nueva elección, apechugo. Apechugo, pues. Apechugo, entonces, Francisco ¿Sí? Calisto Gianpietri. Claro que sí. Porque por el riesgo de que no llegue a una siguiente elección. Eso no importa. ¿Usted quiere entonces elecciones limpias? No, lo que yo quiero es la verdad del Perú, la verdad por delante al Perú. O sea, el Perú no se merece construir esto en una mentira. Y no lo digo yo, lo dice el mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que dijo en un diario de muy alta circulación: Piero Corbeto, el jefe de la OMPE, mintió al país y me mintió a mí. Y él sigue construyendo todo este proceso electoral, sigue desarrollando todo el proceso electoral sobre una mentira. Claro, pero eso también nos pone en el otro escenario de poder decir: tenemos que soportar a Balcázar. Entonces, en una hipotética realidad de tener nuevas elecciones, vamos a tener que tener a Balcázar. No necesariamente. ¿Se le vaca, se le censura? Hay otros elementos y otros procedimientos que se pueden apelar, diferentes. Al final, nosotros no nos podemos encorsetar en dos cosas. Primero, que el cronograma electoral. Tenemos que cumplir el cronograma electoral. De todas maneras hay que cumplirlo. ¿Por qué? El cronograma electoral no está escrito en piedra y eso se puede modificar. Y segundo, no, es que ¿cómo vamos a mantener a este señor?
Bueno, hay mecanismos para que eso no suceda y a través de los mecanismos constitucionales y poder desarrollar esto. Pero el futuro del Perú, la transparencia, el proceso electoral no puede descansar en el reloj del señor Burneo. Claro, pero ya a estas alturas ya lamentablemente, como muchos analistas nos han señalado por acá, prácticamente de manera muy fría e indiferente, es que ya está, no se puede llorar sobre la leche derramada, ya están los dos candidatos en segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Lamentablemente, señor Calixto Gianpietri, usted va a tener que llegar a juramentar el 28 de julio. Bueno, ¿lo va a hacer? Bueno, a ver. ¿En estas condiciones? Lamentablemente, ¿sabes que yo quiero apelar a lo que has utilizado tú, ¿no? La definición. Lamentablemente estamos en esta posición. Lamentablemente continuamos en esta difuminación de procesos electorales que venimos arrastrando del proceso anterior, porque hasta el día de hoy no sabemos qué cosa sucedió realmente en el proceso anterior, y que cuando Fuerza Popular ha pedido que le den la información de lo del proceso anterior, le he dicho, ok, acá tienes la información, pero tienes que pagar 17 millones de soles para darte las fotocopias, que dicho sea de paso te la voy a dar sin número de DNI y sin firma de la gente y nombre para que no exponer los datos personales de las personas. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? O sea, vamos a seguir construyendo el futuro del Perú sobre esta difuminación que genera una efervescencia. Parece que sí, ¿eh? O sea, parece que sí. Contra todo. Y sigamos, ¿y qué importa? Y sigamos. Y eso es lo que se merece el Perú. Bueno, pues yo creo que eso no es lo que se merece el Perú. Si yo hubiese sido jefe de la OMPE, yo hubiese tomado otras acciones. Pero en fin, al final, cada uno es dueño de sus acciones y tendrá que responder. Porque ¿qué va a pasar si el día de mañana? Porque esto no va a parar, ¿eh? Nosotros vamos a seguir en la investigación. Y si yo tengo la suerte de llegar al Congreso y juramentar, vamos a seguir con esta investigación hasta el final y ver exactamente cómo nacieron quién dispuso, por qué no llegó material, etcétera. ¿Y qué pasa si al final se declara de que todo el proceso está viciado? ¿Aprobaría usted? Vamos a tener un presidente. ¿Qué importa? Porque como ya es la preclusividad del proceso, porque el proceso electoral es preclusivo, cada fase, ¿no es cierto? Sí. Nos apoyamos en la preclusividad y decimos ya no podemos revisar nada. Entonces se convierte esto en una autopsia. Ya murió el proceso electoral, vamos a abrir, a ver qué cosa es lo que pasó, pero esto ya es una autopsia, ya no podemos revivir al muerto. Entonces estamos mal, no podemos hacer que la democracia muera en el Perú. Pero aún así, ¿no piensa seguir los pasos de Rafael López Aliaga, quien también es virtual senador y no va a juramentar? A ver, él ha expresado esa posibilidad, no la ha asegurado todavía, punto número 1. Punto número 2, él está manteniendo su posición principista como jefe de un partido político, pero también tenemos que entender de que hay otros actores que tenemos que, de una u otra manera, impulsar la investigación de todo lo que ha sucedido, apoyado de una u otra forma en la votación que hemos tenido de la ciudadanía, y que tenemos que de una u otra manera honrar, ¿no es cierto? Esa responsabilidad que nos han dado. Entonces, si él mantiene su posición como principio, me parece espectacular, y si no lo hace también, porque él también puede tomar la decisión al final de luchar el tema desde adentro del Parlamento, a través de la Cámara de Senadores, porque vamos a seguir en esta investigación hasta la última consecuencia, ¿no? Ahora, con respecto a las últimas situaciones, la última información que ha salido sobre el partido Juntos por el Perú, pero también el partido de Renovación Popular, porque hace algunos días atrás hubo una detención hacia la candidata de Juntos por el Perú por presuntamente estar integrando una organización criminal llamada Los Pulpos de la Victoria, que se estaría encargando de cobrar cupos a los comerciantes, pero se dice que ellos le estarían pagando una coima al alcalde de Renovación Popular. ¿Cómo es esto? ¿Qué información tienen al respecto? Bueno, no tengo el detalle de lo que usted me acaba de decir. Me parece lamentable de que una persona que ha estado de una u otra manera inmersa en el proceso electoral para querer postular a un puesto tan alto como el diputado de la Nación esté inmersa en este proceso y que esté ya conducida de grado o fuerza por la autoridad y inmersa en todo este problema, ¿no? Puede ser un mecanismo de defensa que está soltando inmediatamente esta persona para de una u otra manera
alivianar su responsabilidad y culpando a otro partido político, ¿no? Y llevando esto a la arena política. Ha sido la misma policía y el Ministerio Público quienes han allanado la vivienda del señor Rubén Cano. Él es el alcalde de La Victoria, representante del Partido de Renovación Popular. Bueno, tenemos que ver las responsabilidades que se determinen en esto, y nosotros no vamos a blindar por ningún motivo, ningún acto de corrupción. Nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Pero sí consideran que el partido es responsable políticamente, es decir, no penalmente, evidentemente. No, penalmente pero es una responsabilidad personalísima. Sí creen que, claro, si bien es cierto, ustedes van a convocar a personalidades que tengan la misma doctrina, la misma ideología que el partido, hay siempre el riesgo de que esa persona no termine siendo lo que promete ser o lo que parece ser, pero también está la responsabilidad del partido porque ustedes fueron los que trajeron a un personaje así a la política. A ver, claro, hay una relativa responsabilidad, pero no hay una responsabilidad directa en lo que ha hecho este señor, ¿no es cierto? Este tipo de personajes saltan no solamente en la política nacional, saltan en la vida del Perú y hasta en las iglesias del Perú también. Y no es responsabilidad de la iglesia que uno de sus feligreses o uno de sus pastores haga una barrabasada, disculpando la expresión. Entonces no es responsabilidad directa. Tú en tu momento lo convocaste, en su momento estaba alineado con tus preceptos, pero a lo largo del camino se descarriló, eso es otro tema, ¿no? Pero tú lo que sí no puedes hacer es blindar. De ninguna manera, ni blindarlo, ni auparlo, ni taparlo, al contrario, hay que sacarlo del sistema, ponerlo a órdenes de las autoridades locales y al término de la investigación actuar en consecuencia, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer drásticos con el tema de corrupción sobre todo, ¿no? ¿Cómo avisora Calixto Gianpietri este panorama donde el Perú va a pasar una segunda vuelta y donde mañana más tarde vamos a elegir a un presidente de la República? Bueno, yo veo que para comenzar estamos en la misma película que ya hemos vivido en el Perú, ¿no? Y hemos vivido esto de estar contando voto a voto, a ver si levantándote a las 3 de la mañana, a ver si subía, si bajaba. O sea, esta película ya la hemos visto, ¿no? Y lo que vamos a ver es una profunda división y fractura en el Perú, ¿no? Un enfrentamiento que no nos hace nada bien. O sea, cualquiera que haya pasado la segunda vuelta iba a terminar sucediendo esto porque hemos atizado el enfrentamiento entre los peruanos y continuamos. ¿Qué cosa es lo que acaba de suceder en la toma de la universidad, por ejemplo, ¿no? Los chicos en la universidad han tomado la universidad, han impedido que sus compañeros entren a estudiar y han hecho diferentes manifestaciones, y una de ellas es, por ejemplo, ha habido una especie de concierto en donde los chicos, más allá de lo bonito o lo feo que puedan cantar, la canción decía, hay que destruir para construir. Entonces, estamos insumiendo en las mentes más jóvenes del Perú la necesidad de destruir el proceso o la construcción de nuestro país para supuestamente construir un nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que propone la izquierda, ¿no? Destruir todo lo que ya existe para volver a reconstruir, pero no que es el término que ellos utilizan. No van a reconstruir nada, sino mire cómo está Cuba, tómenle una foto nomás a Cuba y compárenlo con el año 70 y van a ver que la destrucción todavía continúa y es más acentuado, ¿no es cierto? Claro. Entonces al final, pero este es el mensaje que están llevando, y ya estamos con el tema de, todavía no había terminado la segunda vuelta y ya estamos Fujimori nunca más, y otra vez estamos en el mismo estribillo, ¿no? Es lamentable que lleguemos a esta situación y que al final terminemos con un voto en contra de, y esto lo hemos dicho y lo hemos sostenido varias veces, en vez de un voto a favor de. Pero lamentablemente en esta posición en la que estamos en este momento, ¿no? Ahora, algo que también llama la atención es la participación que ha tenido el alcalde de Lima, Renzo Rillardo, donde había presentado una acción de amparo para poder buscar las razones exactas de la declaratoria de inviabilidad de elecciones complementarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Y bueno, este recurso ha sido declarado inadmisible. Sí. Llama la atención, señor Gianpietri, que, claro, justo el juez que declara inadmisible esta demanda, esta acción de Renzo Rillardo, había sido capacitado por JUSDEM, esta asociación de supuestos jueces por la democracia que son conocidos por hacer capacitaciones en la Universidad Católica para enseñarles a los futuros abogados que se debe legislar y proteger los derechos de las poblaciones llamadas LGTBIQ+. Bueno, yo lamentablemente vivimos en este ambiente que para mí está contaminado. Y una de las cosas que a mí me preocupan mucho son este tipo de ONGs como Transparencia, por ejemplo, claro, que ha recibido a través de Open Society, sí, ¿no? Fuerte cantidad de dinero
que viene de Soros. 1 millón de soles, señor, en los últimos 4 años. Bueno, que viene de dónde viene, de Soros, ¿no es cierto? Así y Soros es. tiene el nuevo orden mundial y el rey del tema del LGTBQ, RCDU, no sé cuántas letras tiene, y etcétera, etcétera. Y que esta misma IDL, por ejemplo, ha capacitado a jueces y fiscales. Los ha llevado de viaje a diferentes sitios. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, toda la información de quién y qué juez ha sido capacitado por el IDL, porque nosotros tenemos el derecho de saberlo, porque el día de mañana usted va a un proceso judicial con un señor que ha sido capacitado por IDL y de repente la otra parte es IDL. Ujú. Y nadie sabe. Y esta información se tiene que transparentar. ¿Quiénes han sido capacitados o beneficiados de alguna forma con becas, con cursos, con viajes por IDL, para que nosotros tengamos claro cuáles son las personas que están siendo financiadas por este tipo de gente, ¿no? Y como esas hay otras organizaciones, Transparencia también, que dicho sea de paso, Transparencia no tiene nada, porque ellos le hacían trabajos de asesoramiento a la persona con la que supuestamente le estaban verificando su proceso, la transparencia de su proceso. No tiene ningún sentido, ¿no? Ujú. Ahora, algo que yo debo resaltar y saludar del Partido de Renovación Popular, pese a sus aciertos y desaciertos que como cualquier supuesto, partido tiene, por supuesto. es que ustedes han plantado una lucha firme en contra del progresismo, en contra del socialismo del siglo XXI, que tanto viene atacando no solamente nuestro país, sino el mundo entero, las instituciones, la mente de los jóvenes, las universidades, las familias. Y hoy en día tenemos un mundo al revés, Bueno. un mundo que le dice bueno a las cosas malas y a las cosas malas le dice que son buenas. Bueno, y yo más que una lucha contra ellos, es una lucha a favor de. A favor de la familia, a favor del Estado de Derecho, a favor de la vida, a favor de la conciencia, de los valores. Eso es lo que necesitamos en el Perú, construcción, no destrucción. Y se construye con valores, y se construye con ejemplos, y se construye con posicionamiento firme y frontal contra las cosas que están mal, ¿no? Este tema yo no estoy de acuerdo y nunca lo estaré con el tema de ideología de género y ese tipo de cosas que una ideología por su nombre per se es una idea de lo que tú tienes, es tu ideología, cómo tú concibes las cosas, pero no necesariamente tú estás en lo correcto con una ideología de esa naturaleza, ¿no es cierto? Acá las cosas son claras, son claras, binarias, 0, 1, sí o no, hombre, mujer, listo, chau. La realidad. Se acabó la realidad. Lo que y es uno no real. puede ir contra la realidad. Así Uno es. tiene que ser fáctico, ¿no es cierto? En ese sentido entiendo yo que Renovación Popular tiene como compromiso a sus electores, sobre todo, presentar esta misma lucha dentro de las áreas donde han sido elegidos, ya sea Parlamento Andino, ya sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Y tengo una consulta porque una de las propuestas que ustedes han planteado durante la campaña ha sido retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que claro, es un sistema que también está tomado, que tiene jueces ideologizados, pero que también de alguna u otra manera sirve para instancias internacionales en el último fuero. Sí. Y en algún momento Rafael López Aliaga ha dicho que podría acudir a instancias internacionales. Sí. Yo quisiera saber si eso hace que ustedes reconfiguren o planteen otra propuesta con respecto a su visión al sistema interamericano de derechos humanos. Mira, yo creo que el sistema interamericano de derechos humanos ha sido desviado de su sumum, de su naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a los hechos, a lo fáctico, a los factos, como dicen los chicos, ¿no es cierto? El sistema interamericano de derechos humanos a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha perseguido ideologizadamente, sobre todo a los miembros o a los agentes del orden del Estado peruano. No existe ningún caso, por ejemplo, que hayan ellos perseguido, entre comillas, o juzgado en contra de las personas que destruyeron el país a través de actos de terrorismo. Y las millonarias indemnizaciones. Y con que le tienen que pagar indemnizaciones, el Estado a los terroristas. hasta casas les han asignado, etcétera. Entonces, si tú ves que un sistema que supuestamente debe ampararte está ideologizado y fuera de su origen o su función original, entonces no tiene ningún sentido continuar en un sistema de esa naturaleza. No tiene ningún sentido. Aunque han pensado en la posibilidad de acudir a ese mismo sistema puede ser otro con respecto a ese tema electoral. Porque existen otros, hay varios. O sea que no necesariamente tenemos que estar amén en lo que ellos dicen, ¿no? Bien. Claro. Claro que sí.
Permítame aplicar un poco de su juicio, señor Gianpietri, en materia de seguridad ciudadana. Sí. Hemos estado observando, y aquí en BT Noticias, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, tenemos a nuestros reporteros que van exactamente al lugar de la noticia y vemos cómo las familias siguen llorando por los choferes asesinados, los transportistas que siguen siendo ejecutados por las bandas y hordas criminales en las calles. Entonces, esto es algo que mientras la crisis electoral se mantiene, los diferentes sicarios siguen haciendo de las suyas en las calles. ¿Cómo trabajar en paralelo en estos tiempos, señor Gianpietri, donde se ve que hay también una gran desprotección y parece un desinterés por parte del ministro del Interior? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo Bueno, lo ve? yo más o menos estoy alineado con su concepción. Yo creo que no estamos entendiendo el problema, ¿no? Mi abuelita decía, cuando uno tiene un problema y no entiende el problema, cualquier solución que aplique sobre ese problema, lo único que va a hacer es empeorar el problema. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Creemos que con el estado de emergencia vamos a solucionar el problema. ¿El estado de emergencia solucionó el problema? Ninguno, ¿no? El sistema de inteligencia del Perú está casi destruido y no hemos invertido nada en el sistema de inteligencia del Perú. Tanto es así que sale el director general de la Policía Nacional y dice, no podemos atrapar a Cerrón porque Cerrón tiene mejor tecnología que nosotros. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? ¿Me vas a decir que el leviatán del Estado, no, el monstruo que es el Estado, le doble el brazo a un señor que lo apoya, no sé si los cubanos o los rusos o sabe Dios quién? Cuando nosotros tenemos toda una maquinaria para poder contrarrestar esto, pues que no hay decisión política, pues. ¿Por qué? Porque es del mismo partido del presidente de la República, que el presidente de la República, esa es mi opinión, pero lo que sí es fáctico es que el presidente de la República se comunica con él por teléfono, por favor, con la persona más buscada del Perú. ¿En qué país estamos? Ese mismo presidente que dice, sigan para adelante y sigan para adelante y sigan para adelante, que ampara toda la maquinaria del Estado para que suceda lo que está sucediendo en este momento. Entonces, necesitamos una profunda profilaxis en el Perú y tenemos que entender bien qué cosa es lo que vamos a hacer en la segunda vuelta. Porque el Perú tiene que salir, y va a salir, vamos a salir adelante a pesar de Humala, Castillo, Boluarte, Gerí, etcétera, etcétera, y señor Balcázar. Porque el Perú es más grande que los problemas que podemos tener coyunturalmente, ¿no? Y si es que aplicando el sentido común en estos instantes, ya sabemos cuál es la ideología que desmerece y coloca en un grado muy alto de desprotección a las Fuerzas Armadas, y es la izquierda, quien siempre ha buscado perseguirlas a través de las ONGs. Señor Calixto Gianpietri, ¿podría afirmarnos usted que de llegarse a dar esta segunda vuelta el 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, a qué partido se inclinaría usted? Bueno, yo te voy a decir una cosa, no solamente han desprotegido a la Fuerza Armada, han desprotegido al Perú. ¿No? La Fuerza Armada, la Policía Nacional, a todos los agentes, a los comités de autodefensa, a las rondas campesinas, han desprotegido al Perú y lo han sumido en una vorágine involutiva que nos lleva día a día en una espiral hacia abajo al 9º círculo de Dante, y cuando creímos que ya llegamos al sótano, al día siguiente nos levantamos y vemos que hay un sótano más, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner por delante lo que necesita el Perú. Tenemos que trabajar por el Perú. Yo no creo que el Perú necesite enfrentamientos, yo no creo que el Perú necesite destrucción, yo no creo que el Perú necesite que sigamos en esta vorágine involutiva. Yo creo que el Perú tiene que salir en un paso hacia adelante y tendremos que hacer lo que tengamos que hacer para apoyar al Perú. Entonces le cierran las filas a Juntos por el Perú. Haremos lo que tenemos que hacer para el bien del Perú. Bien. Bueno, ¿Consideraría que impulsar el voto viciado o el voto nulo, el voto blanco, sería una propuesta que el peruano debería considerar, que el elector debería considerar en medio de este contexto? No. Y lo digo enfáticamente porque ya debemos de tener la posibilidad de optar por una decisión. O sea, uno tiene que tener una decisión, no puede ser tibio. La Biblia lo dice. Porque eres tibio, ni frío ni caliente, de mi boca te vomitaré. Está en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces no podemos llegar al Apocalipsis en el Perú. Hay que tener una posición. Y en esa posición nos tenemos que mantener, para bien o para mal, pero hay que identificar claramente cuál es nuestra posición. Y de acuerdo a eso trabajar. Y elegir a la opción que sea menos lesiva. Bueno, es lo que en estos momentos nos corresponde. El mal menor, lamentablemente siempre llegamos a estas condiciones en el país. Bueno, uno tiene que ir a votar, pero aguantarse de la situación, pero marcar. Bueno, yo quiero ser así de gráfico, pero al final yo creo que tenemos que hacer lo mejor por el Perú y esperemos que el pueblo tenga la conciencia y la sapiencia para hacerlo, ¿no? Porque no necesariamente lo que el pueblo hace o dice es lo mejor para el Perú. Claro, la voz de Dios no es la voz del pueblo. Bueno, no, si no, pregúntale a Pilatos, ¿no?
Sí. Y que dice el pueblo y Barrabás terminó libre y cómo quedó el señor, cómo quedó, ¿no? Entonces eso es un tema que tenemos que ver, el grado de responsabilidad que tenemos, y lamentablemente esperemos que no terminemos votando en contra de una opción en vez de a favor de una opción, ¿no? Sí. Ahora, si podríamos analizar los mea culpa que tendría Renovación Popular, ¿cuáles creen que serían esas acciones que estarían dentro de la lista? Mira, yo creo que no soy la persona más adecuada para decirlo. Y yo estoy completamente convencido de que hemos tenido errores como los tiene cualquier otra persona, y que, bueno, tendremos que trabajar en potenciar nuestras fortalezas y bajar un poco nuestras debilidades, pero siempre viendo las amenazas que hay alrededor, ¿no es cierto? Entonces es un tema de hacer un buen FODA, como dicen los chicos, y poder a partir de ahí aprender para la siguiente elección, porque en eso tenemos que estar concentrados, porque ya se viene otro proceso electoral, ¿no? Bien, hay igualmente un par de consultas respecto al ministro de Defensa que me gustaría realizarle al señor Calixto Gianpietri. Vamos a una breve pausa y volvemos aquí en Hora Punta, edición sabatina por Betel Radio, la voz que inspira. Hacemos una breve pausa, pero regresamos enseguida con más noticias en Hora Punta. Edición sabatina. Seguimos en Hora Punta, Edición sabatina. llevando la información al momento preciso. Seguimos aquí en Hora Punta por Betel Radio, la voz que inspira, sábado 16 de mayo. Señor Gianpietri, ya a modo de reflexión final, estamos en un contexto en el que se puso en tela de juicio el respeto diplomático del Perú frente a otras naciones, específicamente como los Estados Unidos, cuando Balcázar quiso allí jugar con el contrato o jugar con el acuerdo que ya se tenía para poder comprar los aviones F-16, aviones que ciertamente ya tenían un largo proceso de años, casi 10 años esperando que lleguen, y considerando que otros países ya tienen su tecnología, era necesario. Pero escuchamos, por supuesto, también el constante reclamo de decir por qué se compraron aviones, por qué tantos millones de dólares en aviones, si es que faltan más colegios, si es que faltan más hospitales, y se trata de cambiar el discurso, pero a la vez están de acuerdo con la inyección financiera a Petroperú. Usted, como hombre en materia de seguridad nacional también, ¿qué importancia le damos a la seguridad, o al menos estos gobiernos, cuánta importancia le están dando con lo que ha pasado? Bueno, yo creo que la actitud que tuvo el señor Balcázar es superlativamente irresponsable, ¿no? Es una irresponsabilidad que no tiene límite, porque no se da cuenta que él es el presidente de la República, que es la persona que tiene que ver todo lo que es la responsabilidad del gobierno o del Estado internacionalmente, ¿no es cierto? Es nuestro representante. Y no llega a entender cuál es el concepto que se está manejando para la compra de estos aviones. Estos aviones tienen 3 planos en los que se tienen que analizar rápidamente la necesidad de comprarlos. Primero es el plano geográfico por el posicionamiento del Perú en el centro de Sudamérica, que nos hace naturalmente un hub hacia el Asia y en el centro de Sudamérica, ¿no es cierto? Y hay un concepto, segundo concepto, un plano que va sobre eso, que es el concepto geopolítico, que tiene que ver con la relación entre los diferentes países y las amenazas que podamos tener. Y tercero, hay uno que va encima de los dos, que es la concepción geoestratégica, este plano geoestratégico, que nosotros estamos en el medio de una guerra, entre comillas, entre las 2 superpotencias del mundo.
Estados Unidos y China, y Perú está en el medio, con el tema de los con el tema del puerto de China, con el tema de la adquisición de los aviones americanos, la base de Estados Unidos para lanzar cohetes al espacio, la base naval que se está haciendo junto con los Estados Unidos. Entonces, hay dos potencias que son las dos potencias más grandes del mundo que se están peleando el posicionamiento en el Perú. Y al costado de nosotros, acá al lado derecho, tenemos a la sexta economía del mundo. Entonces no estamos leyendo el escenario desde un plano geoestratégico. Entonces el señor Balcázar pues no puede leer ni siquiera el Condorito, creo yo. Está totalmente equivocado. Claro, desde que conceptúa que es normal de que las niñas menores de edad tengan relaciones sexuales o que los profesores tengan relaciones sexuales con sus alumnas siempre y cuando sean consentidas, no hay ningún problema. Este señor está en otro canal, está en otro planeta, dice que va a entrar en la banda presidencial el 31 de julio, o sea, ni siquiera sabe dónde está, una conciencia situacional totalmente disminuida, una irresponsabilidad superlativa, y yo creo que esperemos que pronto, más que tarde, esta situación cambie, ¿no? Bien, señor Riapietri, le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. Que Dios le bendiga. Ha sido un gusto y bendiciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Cuídense Que el mucho. Señor lo bendiga.